En este video vamos a hablar de operaciones con los números fraccionarios. Mi nombre es Juan Sebastián Bustamante. Las operaciones con números fraccionarios las hemos dividido en 7 partes, tal cual pueden ver allí. En este video revisaremos la parte 1, que es la definición y clasificación de los números fraccionarios, y la segunda, que es la suma de fraccionarios con igual denominador. Iniciemos con la definición y clasificación de los números fraccionarios. Revisemos inicialmente la definición, donde tenemos que un fraccionario es la expresión de una cantidad dividida en otra cantidad. Básicamente, es un numerador dividido entre el denominador. Por ejemplo, identifiquemos el fraccionario 1 sobre 4, que también se puede leer un cuarto. El número de arriba es el numerador y el de abajo es el denominador. El numerador nos indica la cantidad de elementos que se deben tomar, mientras el denominador hace referencia a la cantidad de partes iguales en que se debe dividir un elemento. Hagamos un ejemplo con el número fraccionario que estamos trabajando. Tenemos una pizza y la dividimos en 4 partes iguales, recordando que el denominador hace referencia a la cantidad de partes iguales en que se debe dividir el elemento. Y de estas tomo una porción, recordando que el numerador nos indica la cantidad de elementos que debemos tomar. Entonces, este 1/4 hace referencia a este ejemplo que acabo de dar. Tengo una pizza, la divido en 4 partes, que es el denominador, y tomo solamente una, o consumo una, que es el numerador. Representémoslo gráficamente el fraccionario que estamos hablando, donde tenemos igual la pizza dividida en 4 partes, y de estas tomo solamente una, que es lo que me está diciendo el fraccionario de 1/4. Una clasificación que hacemos de los fraccionarios es con base en comparar los numeradores y los denominadores. Se presentan dos situaciones. Tenemos los fraccionarios propios y los fraccionarios impropios. Los fraccionarios propios son aquellos donde el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, 1/4, 2 séptimos, 10 17avos, 8 novenos, 15 23avos. Observamos que en todos estos números fraccionarios el numerador es menor que el denominador. Por otra parte, las fracciones impropias son aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, 13 cuartos, 24 séptimos, 19 17avos, 83 novenos y 105 23avos. También tenemos otra clasificación, y esta consiste en comparar los denominadores de todos los fraccionarios que tenemos. Esta clasificación hace referencia a los fraccionarios homogéneos y los fraccionarios heterogéneos. Los fraccionarios homogéneos es cuando los denominadores de 2 o más fraccionarios son idénticos. Por ejemplo, los fraccionarios 1/4 y 3/4, estos dos fraccionarios tienen el mismo denominador, que es 4. 10 y 17avos, 10 17avos y 18 17avos, el denominador es el mismo, que es el número 17. Y finalmente, 21 23avos y 15 23avos tienen el mismo denominador, que es 23. Mientras los fraccionarios heterogéneos, el denominador de 2 o más fracciones es diferente. Por ejemplo, los fraccionarios 1/4 y 3 séptimos, sus denominadores son diferentes. 10 onceavos y 18 17avos también son diferentes, y 21 tercios y 15 23avos también sus denominadores son diferentes. Una vez revisado el concepto de fraccionario y sus clasificaciones, nos enfocaremos en la segunda parte, que es la suma de fraccionarios con igual denominador. Para realizar la suma de fraccionarios con igual denominador, debemos realizar el siguiente procedimiento. Primero, revisar los denominadores de todos los fraccionarios para corroborar que sí sean iguales. Segundo, si se cumple el primer paso, escribimos el denominador. Tercero, sumamos los numeradores de todos los fraccionarios. Este es el procedimiento. Hagamos un ejemplo. Tenemos una pizza y la partimos en 4 partes iguales. 1/4 de la pizza se lo regalo a Daniel.
y un cuarto de esta misma pizza se lo regalo a Andrés. ¿Cuánta pizza compartí? Grafiquemos nuestro enunciado para poder comprenderlo mejor. Tenemos una pizza y la partimos en 4 pedazos iguales, tal cual se puede ver allí en la gráfica. Uno de estos pedazos se lo comparto a Daniel. Entonces, comparto un pedazo de los 4 disponibles. Es decir, que estoy compartiendo un cuarto de la pizza. Otro pedazo se lo comparto a Andrés. Entonces, comparto también un cuarto del pedazo de mi pizza a Andrés. Compartí un cuarto a Daniel y otro cuarto a Andrés. Luego preguntan, ¿cuánta pizza compartí? Lo que se refiere a que me están consultando por el total de los pedazos compartidos con Daniel y Oscar. Cuando se pregunta por un total, lo que debemos hacer es una suma. Ahora, revisemos el procedimiento. Para identificar la suma de fraccionarios con igual denominador. Primero, revisar que los denominadores de todos los fraccionarios sean iguales. Revisando nuestro ejemplo, tenemos que ambos denominadores son 4. Si este paso se cumple, que sí se hizo, escribimos el denominador, que para nuestro caso es 4. Y también realizamos el paso 3, que es sumar los numeradores. Entonces tenemos que el denominador de ambas fracciones es 4 y sumamos los numeradores, es decir, 1 y 1, donde tenemos que después de realizar la suma, el total de porciones compartidas es de 2 cuartos, es decir, de las 4 porciones en que se partió la pizza, compartí 2. Pero podemos simplificar el fraccionario, es decir, podemos dividir el numerador y el denominador por el mismo número, que para este caso observamos que el numerador y el denominador son divisibles por 2. Entonces, sacando la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Podemos identificar que el total de la pizza que compartí es 1/2 y lo podemos ver de igual manera allí en la gráfica para corroborar. De los 4 pedazos compartidos, después de simplificarla, observamos que es 1/2 de la pizza. Hagamos otro ejemplo. Juanita pinta 1/6 de un vitral de color azul. Isabel pinta 2/6 de color azul del mismo vitral. Y David pinta 2/6 de color rojo de este vitral. ¿Cuál es la fracción del vitral que está pintada de color azul? ¿Cuál es la fracción total del vitral que está pintada? Para este ejercicio nos están hablando de un vitral que está dividido en 6 partes, tal cual lo vemos allí en la pantalla. El enunciado nos dice que Juana pintó 1/6 del vitral del color azul, es decir, de las 6 partes en las que está dividido el vitral, pintó solamente 1. Luego tenemos a Isabel, que pintó 2/6 del vitral del color azul, lo que significa que de las 6 partes en las que está dividido el vitral, pintó 2. Y finalmente tenemos a David, que pintó 2/6 del vitral del color rojo, es decir, de las 6 partes en las que está dividido el vitral, pintó 2. La primera pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la fracción del vitral que está pintada de azul? Como podemos observar, estamos hablando de números fraccionarios y nos están preguntando por un total, por el total del vitral pintado de azul. Y cuando nos preguntan por un total, sabemos que la operación que debemos hacer es una suma. Y como estamos hablando de fraccionarios, entonces debemos efectuar una suma de fraccionarios. Recordemos el procedimiento. Primero, revisar los denominadores de todos los fraccionarios para observar que sean iguales. Para este caso, observamos que ambos denominadores son 6, es decir, son iguales. Segundo, si se cumple el primer paso, escribimos el denominador, escribimos el 6 y también realizamos el paso 3.
que es sumar los fraccionarios, perdón, sumar los numeradores, donde tenemos que los numeradores de los fraccionarios es 1 y 2. Así conseguimos el total y es de 3 sextos. Es decir, que el total del vitral que está pintado es de 3 sextos. De los 6 partes en que está dividida el vitral, 3 están pintadas de color azul. No obstante, identificamos que el numerador y el denominador son divisibles por 2, es decir, que se pueden simplificar. Dividimos tanto el numerador como el denominador por 2 y obtenemos que el resultado es un medio, que es lo mismo que decir que la mitad del vitral está pintado de azul, tal cual lo podemos observar en la gráfica. Ahora revisemos la segunda pregunta. ¿Cuál es la fracción del total de vitral que está pintada? Para este caso, me están hablando de la fracción total que está pintada, sin importar de qué color sea. Entonces, debo tener en cuenta lo que está pintado de azul y rojo. Recordemos que Juana pintó un sexto del vitral de color azul. Isabel pintó 2 sextos del vitral de color azul también. Y David pintó 2 sextos del vitral del color rojo. Como nos están pidiendo el total del vitral pintado, nos están solicitando una suma. Revisemos nuevamente el procedimiento. Primero, que todos los denominadores sean iguales. Esto es cierto, pues todos los denominadores valen 6. Segundo, si el paso 1 se cumple, escribimos el denominador, que en este caso es 6. Y tercero, pues debemos sumar los numeradores, lo cual hicimos acá. Ponemos el mismo numerador, perdón, ponemos el mismo denominador que 6 y sumamos los numeradores 1, 2 y 2. Tenemos que el resultado es 5 sextos. Y 5 sextos no se puede simplificar porque no hay un número primo que divida al mismo tiempo el numerador y el denominador. Dicho de otra manera, entonces tenemos que el total de la fracción pintada del vitral es 5 sextos. De 6 pedazos, de 6 pedazos que tiene el vitral, 5 fueron pintados. Este es el video de clasificación de fraccionarios y suma de fraccionarios con igual denominador.